todo el mundo tenía que defender el aborto, que todo el mundo tenía que ser feminista, que todo el mundo tenía que ponerse el pin LGBT, porque obviamente tengo gran simpatía por toda la corriente aristotélico-tomista. Ese odio a la metafísica es un odio a la realidad, en definitiva. Y que además en muchos casos estamos todos obligados a financiarla con nuestros impuestos. Cuando un joven se da cuenta que aquello que él pensaba que era una posición antisistema o rebelde, en verdad es exactamente lo mismo que dice todo Hollywood, todo Netflix, toda la prensa, todos los partidos políticos. Y es que estando del otro lado, vos no necesitas formarte. Por eso pierden ellos los debates. No hay ningún truco, no hay ningún secreto. Justicia distributiva. Yo no te robé nada a vos, pero vos tenés demasiado. Entonces, mi mensaje es: apuesten a su propia educación. No piensen que los van a educar en los colegios. No piensen ni siquiera que necesariamente van a salir bien educados en las universidades. Agustín, bienvenido. Gracias por aceptar también esta entrevista. Muchas gracias. ¿Qué te parece Chiapas, Agustín? Bueno, muchas gracias ante nada, ante todo, por invitarme. Es la segunda vez que estoy en Chiapas. De hecho, nos conocimos la vez pasada, fue en marzo. Sí, así es. Sí, hicimos mucha actividad, incluso universitaria. La UNACH, por cierto. Sí, fuimos a 2 universidades y una fue esta última que mencionas. Con más de 1000. Sí, y había muchos que no pudieron entrar en la sala. Sí, no, teníamos como a 500 en espera y 1000 en la sala, ¿no? Sí, fue una buena experiencia. Y bueno, ahora muy sorprendido por la convocatoria del evento que está transcurriendo ahora mismo. Muy sorprendido por la cantidad y por la calidad, es decir, no solamente por cuántos son, que son miles, sino porque casi todos son jóvenes. Entonces hoy creo que el impacto que podemos generar es mayúsculo. Sí, precisamente eso quería hacer mi primera pregunta. Sí. Chiapas, Agustín, creo que si alguna vez se conoce cosas de Chiapas fuera de nuestro estado, a veces se le conoce por pobreza, por marginación, por el EZ, por el subcomandante, claro. ¿no? Un montón de cosas. Para más de uno fue impensable que tuviéramos una convocatoria como la que estamos teniendo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre soy escéptico, no por Chiapas, sino porque es mi forma de ser, siempre soy pesimista. Yo no sé si es una especie de cobertura psicológica para no darme después contra la pared con la cabeza, pero siempre tiendo a esperar menos gente de la que llega. Y hoy llegar a Chiapas, pasar directo del aeropuerto al estadio, porque es un estadio donde estamos, y ver la cantidad de gente ovacionando y esperando, aparte a pasar todo un día acá, no es que vinieron a una conferencia, No, exactamente. vinieron a pasar todo un día de conferencias de formación, y eso en la época de Twitter de los 140 caracteres o de TikTok de 1 minuto de video bailando como un ridículo, no es fácil de ver. No es fácil de ver que estas cosas pasen, ni en Chiapas ni en ningún lugar. ¿Cuáles crees que son las coyunturas que nos han llevado precisamente o han llevado a los jóvenes a responder de esa manera? Entendemos que la convocatoria también salió de parte del señor arzobispo, salió de parte del grupo de jóvenes pues aquí de la arquidiócesis, pero más allá de eso, ¿será que los jóvenes están volteando a ver hacia este lado que no necesariamente es el lado que los medios están llevando? Hay 2 o 3 cosas. Por un lado, que cuando un joven se da cuenta que lo que él creía que era una posición antisistema o una posición rebelde. Perdón, tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta sin problemas. Agustín, te doy la palabra para responder. Vamos a ver, hay 2 o 3 cosas. Por un lado, cuando un joven se da cuenta que aquello que él pensaba que era una posición antisistema o rebelde, en verdad es exactamente lo mismo que dice todo Hollywood, todo Netflix, toda la prensa, todos los partidos políticos, todas las fundaciones más acaudaladas del mundo, cuando es lo mismo que dice Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI, cuando es lo mismo que dicen, a ver, ¿quién más? Todos. O sea, todo aquel que tenga poder está diciendo lo mismo, y vos creías que eras un rebelde por apoyar el aborto. Vos creías que eras un rebelde por decirte feminista, cuando no queda una sola élite internacional que no esté apoyando y financiando el feminismo.
vos creías que eras rebelde cuando decías que la autopercepción determina tu identidad de género y aplaudías la ideología de género cuando te das cuenta que la ideología de género ha sido una obligación bajada por Naciones Unidas en el año 95 en la cuarta conferencia de la mujer que se celebró en Beijing. Bueno, cuando empezás a ver todo eso y sos joven y todavía tenés esa pasión por cambiar el mundo, no vas a cambiar ningún mundo en esas posiciones porque son las posiciones hegemónicas. Entonces empezás a ver qué hay, qué otra cosa hay, por qué es tan difícil hoy hacer una crítica al feminismo, al abortismo, a la ideología de género, a los lobbies LGBT, al progresismo en general. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil hacerle una crítica? ¿Por qué nadie puede criticar? Quizás que esos son los antisistemas. Entonces ahí ya hay un despertar del joven en cuanto al sentimiento de la rebeldía, que es un motor político, creo yo, en la juventud. Pero por otro lado, una vez que empezaste a dudar, necesitas dar un paso más, que es el de la formación. Y es que estando del otro lado, vos no necesitas formarte. Por eso pierden ellos los debates. No hay ningún truco, no hay ningún secreto. Solo te aprendes de memoria. Lo que pasa, sí, te aprendes de memoria cosas que son fáciles de aprender de memoria, que son 4 palabras. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la mujer tiene derecho a disponer sobre su cuerpo. Eso es todo lo que te tenés que aprender de memoria. Es muy fácil. Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. O sea, increíble, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que ninguna decisión sobre el propio cuerpo debería quitarle la vida al cuerpo de otra persona, y ahí ya tenés que dar un paso más porque tenés que empezar a discutir muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la vida? ¿Con qué criterio además? ¿Vamos a usar la biología? ¿Vamos a usar la filosofía? ¿Qué vamos a usar? Bueno, y ahí ya te empezás a dar cuenta, esto es una discusión un poco más difícil y compleja de lo que yo pensaba cuando Miley Cyrus me dijo que yo tenía que ponerme un pañuelo verde. Entonces, ¿qué necesito? Necesito empezar a leer libros, ir a conferencias, tomar cursos, animarme a debatir en mis círculos, y por eso hoy llega toda esta gente acá, porque necesitan formarse. Ellos saben que necesitan tomarse muchas horas de conferencias, de libros. Hay mucha gente además, porque hay libros a la venta que están con los libros y bueno, están apostando a su propia educación en ese sentido. Entonces eso creo que son todos los motivos. A propósito de eso, fíjate, Agustín, me encantaría que nos comentaras. Ciertamente creo que el joven está utilizando su rebeldía intelectual, se está rebelando contra esto. Sin embargo, aparecen muchas figuras que son como muy dadas a tener como sus nichos de seguidores, ¿no? Sin embargo, en medio de toda esa gente, de todos esos referentes, hay más de uno que pues prácticamente es el reino de los ciegos, con su rey, tal nombre, ¿no? Para no herir susceptibilidades. ¿Cómo hacer la diferencia en no seguir a un vendehumo, a seguir a alguien que de verdad me va a dar formación? Porque tristemente yo sí he visto que muchos jóvenes, ¿no? Es que mis referentes son tal persona, sí, pero también tal persona, que son diametralmente opuestos. No sé, por ejemplo, puedes decir, es que mi referente es Agustín Laje, pero también es Gloria Álvarez, ¿no? Yeah. ¿Cómo hacer para diferenciar? Porque, y digo, no es porque estés acá, pero ciertamente la postura tuya, tienes libros, o sea, toda tu capacidad comparada con la de la señora, pues definitivamente no. ¿Cómo puedo diferenciar y qué decirle a los jóvenes para que aprendan a hacer esta vida? Mira, primero que nada es muy importante diferenciar para saber dónde estás parado. Es decir, si es como, ¿viste? Esos niños de 5 años que le dicen, voy a poner un ejemplo argentino, pero me lo van a entender. ¿Y de qué equipo de fútbol sos? Soy de Boca y de River. No pasa, Niños de 5 años, vos le preguntás, ¿y de qué equipo sos? Y soy de Boca y de River. ¿Por qué? Porque mi mamá es de Boca y mi papá es de River, por ejemplo, ¿no? O sea, que análogamente, perdón, sería América y Chivas aquí en México. Eso es, exacto, bien, gracias por la aclaración. Claro, y bueno, es que ¿sabés por qué eso? Por infantilismo intelectual. Otra cosa es que yo diga, bueno, por ejemplo, sigo a tales filósofos que son incompatibles y tengo total certeza de eso, pero porque cada uno me va brindando distintas herramientas que a mí me sirven para entender el mundo. Eso es otro tipo de reflexión. Pero cuando se trata de, bueno, sigo a esta gente de internet y vos
Boca y River es lo que me gusta, y no haces además una distinción entre Boca y River, y hay un problema. Pero, ¿cómo se resuelve? Con formación. Primero que nada, creo que un criterio, uno, no es ni el mejor, ni el más importante, ni el definitivo, pero un criterio sí que tiene que ser conocer los méritos universitarios de la persona que estoy siguiendo. Okay. O sea, eso ya es un filtro. Su formación. Claro, su formación, exacto. ¿Tiene estudios? ¿Dónde? ¿Qué estudios tiene? ¿Ha hecho posgrados? Bueno, si no, es totalmente respetable. Entonces, es un youtuber. Pues también ocurre, es un youtuber. Perfecto. Es decir, es un gran rol el del youtuber. Es la vanguardia de la comunicación social. Yo tengo YouTube. Y yo uso YouTube mucho. Yo subo muchos videos a YouTube. Ahora, el punto en mi caso es que no solamente hago YouTube. Escribo libros, hago un doctorado, estudio, investigo, doy charlas y conferencias, doy cursos, doy debates en universidades, en otros tipos de ambientes como fundaciones. Entonces ya si vos podés hacer esa distinción, ya es un punto. No te digo el definitivo. Otro asunto es si tiene publicaciones, y no me refiero a las publicaciones académicas porque eso en todo caso tiene un valor para el mundo académico, son papers que leen 3 o 4 personas. Es así. Sí, sí. El paper académico, hay mucha gente que me dice, ¿y vos por qué no escribís paper académico? Pues yo quiero influir. No, definitivamente. No, y recordé lo que Jonathan Ramos acuñó, ¿no? En la frase: Agustín Laje es el más divulgador de los intelectuales y el más intelectual de los divulgadores. Es que, me fascinó. Sí, es que pasa que a mí el mundo de la academia, en sentido de la burocracia académica, no me gusta porque veo que es una burbuja. Y de ahí, de esa burbuja, es muy difícil influir masivamente. Muy difícil. Porque, bueno, tenés que seguir ciertas reglas donde lo que te va a subir de estatus es publicar un paper. Y el paper, te guste o no te guste, lo van a leer 3 o 4 personas y no mucho más. Entonces, la verdad, escribir algo durante medio año para que lo lean 4 personas, lo que a mí más me gusta es escribir un libro con las mismas reglas académicas en el sentido de citación, la rigurosidad de los filósofos que se tratan en el texto. Todo eso trato de que sea un espejo de lo que pasa allí adentro. Pero no deja de ser un libro que se vende en una librería, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema. Entonces, eso por otro lado. Y finalmente, la diferencia está en los argumentos que yo escucho. Es decir, son argumentos distintos y yo eventualmente tengo que tomar partido. Yo tengo que tomar partido porque lo muy fácil es, bueno, yo soy de Boca y de River, porque los dos siempre ganan los campeonatos, entonces yo nunca voy a perder, no me tengo que comprometer, ¿no? Es una metáfora que se me acaba de ocurrir. No, claro, siempre voy a ganar, es decir, juegue Boca contra River, si gana River, pues qué bueno, ganó River, y si gana Boca, qué bueno, ganó Boca, soy de los dos. No, yo tengo que tomar un partido, y si yo no soy capaz de identificar que en Boca y en River hay concepciones distintas del mundo, hay concepciones distintas de la política, de la sociedad, y bueno, entonces no sé qué estoy haciendo, estoy viendo Boca y River como si fuera un reality show, y eso es un peligro también, mirar todo lo que está pasando con el ojo del espectador externo. Eso a veces en donde lo veo, en el asunto de los debates, y no me quiero ir tanto de acá, pero creo que vale. El tema de los debates, vos fíjate, todo ese morbo que ha generado el debate no es el morbo de quiero que debatas porque quiero que nuestra posición gane, porque así es como influimos a más gente. Quiero que debatas porque si no me aburro. Quiero que debatas porque si no me aburro. Se vuelve un reality show. Se vuelve un reality show, sí, ¿no? Sí. Y eso es lo que a mí no me gusta y me parece que, bueno, es una pérdida de tiempo, la verdad. Y la gente que suele decir eso que vos decís, me gusta este y aquel, es la que está viendo todo esto como un reality show.
que al final de cuentas para la formación no ayuda en nada. Nada. Solo quiero ver sangre, solo quiero ver el mundo arder, Es divertido, pero no me comprometo, ¿no? Eso es. Un ratito, exactamente. Y a propósito de eso, Agustín, y también aquí yo me dedico también a la docencia, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a los intelectuales ahorita? Porque hay mucha gente muy bien formada y me vino a la cabeza, ahorita que estabas diciendo esta idea del intelectual orgánico, Sí. de Gramsci, ¿no? Sí. ¿Vale la pena ser un intelectual orgánico? ¿O esa es la idea de Gramsci del intelectual orgánico? Sí, es una idea un poco equívoca, pero el intelectual orgánico sería distinto del intelectual tradicional, donde el intelectual orgánico está comprometido en una lucha. Voy a hacerlo muy simple. El intelectual orgánico toma partido. El intelectual orgánico lucha para uno de los bandos, digamos así. Y claro, la otra opción es decir, no, yo estoy fuera de estos combates, yo estoy fuera de estas batallas, que ahora las podemos llamar batallas culturales, y ese suele ser el académico de paper, digamos así. El que está solamente enfrascado en eso suele, no en todos los casos, pero generalmente es una persona que está fuera de la lucha, fuera. Es muy probable que perdería gran parte de la influencia que tiene en un curso, porque yo he visto muchos casos de profesores expulsados de las universidades por haberse opuesto a esas agendas. Muchos, ya que en México hay un montón además. Entonces vale la pena dedicarse a tomar partido, porque están pasando cosas muy horribles, como para decir yo lo miro desde afuera. Si yo me puedo comprometer con algo y si además ese algo es poner en juego mi inteligencia para apostar a determinadas ideas, pues es un gran servicio que uno da. Aparte porque está pasando algo interesante, es que empiezan a surgir varios intelectuales orgánicos en defensa de la familia, de la vida, de la libertad. Empiezan a surgir allí donde se creía que había unanimidad en el mundo intelectual, que todo el mundo tenía que defender el aborto, que todo el mundo tenía que ser feminista, que todo el mundo tenía que ponerse el pin LGBT, que todo el mundo tenía que apostar a la ideología de género. Bueno, empiezan a surgir disidentes y muchos de esos disidentes terminan pagándolo caro. Te pongo un ejemplo, Jordan Peterson. Ah, sí, claro. Jordan Peterson termina con un problema gravísimo dentro de la universidad. Todos sus discípulos terminan además estigmatizados, no pueden conseguir trabajo, no pueden conseguir ingresar a grupos de investigación, una persecución hasta tal punto que él tuvo que renunciar a su cátedra, porque se dio cuenta, si yo sigo mi cátedra, por más que me pueda mantener, ya no puedo influir en, por ejemplo, o si, peor aún, si yo influyo en futuros académicos, esos futuros académicos los apartan de la academia. Entonces fíjate el combate, y entonces Jordan Peterson ahí hace una jugada estratégica muy interesante. Bueno, yo dentro del aula influía sobre 50, ahora me salgo del aula e influyo sobre millones. Es de los autores más vendidos de los últimos años. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, el debate que tuvo con Zizek fue que las entradas se vendieron en todas partes. Minuto y yo creo que más por él que por Zizek. Sí, un debate feo para mí, a mí no me gustó, porque fueron dos monólogos, no se contestaban entre ellos, no estaba claro la línea argumental de ninguno. No fue un buen debate, pero véanlo, pero es cierto que generó una expectativa intelectual impresionante, y Zizek es otro intelectual orgánico. Es decir, Zizek, él hasta donde yo entiendo no está activamente desde la academia publicando papers, dando clases, hasta donde yo entiendo. Creo que él a lo que se dedica desde hace varios años ya es de libros, conferencias, debates. Debates no mucho, el único que yo le conocí fue con Peterson. Sí, y otro más con un norteamericano que no me acuerdo del nombre. Ah, bien. Y bueno, a propósito, ya que estamos hablando de filosofía, te quisiera hacer una pregunta, esto más bien va para la... Yo doy clases en el seminario, en la Facultad de Filosofía, y me dijeron, pues ahí les pregunto algunas cosas, ¿no? Sí. Algunas cosas de filosofía, Agustín. ¿Qué corriente filosófica sigues tú? Mira, yo soy un ecléctico, ¿verdad? Porque obviamente tengo gran simpatía por toda la corriente aristotélico-tomista, o sea, el realismo filosófico.
sin dudas, pero como yo he tenido más que una formación en ese sentido, he tenido formación en filosofía moderna y más aún filosofía política moderna, he terminado viendo qué cosas podía utilizar yo mismo de incluso filósofos contemporáneos como Foucault, por ejemplo. Entonces he encontrado algunas cosas que marcan mi discurso, marcan algunas intentonas que llevo adelante, por ejemplo, el tema de la biopolítica. La biopolítica es un gran paradigma dentro de la filosofía política. Foucault, ¿no? Que la acuña Foucault, la sigue Giorgio Agamben, Espósito y otros más. Sí, sí. Entonces digo, bueno, no hay biopolítica cuando hablamos de estrategias culturales para controlar y disminuir la natalidad, por ejemplo. No hay biopolítica en el Fondo de Población de Naciones Unidas. No hay biopolítica en la mutilación de niños que se someten a la falsa idea de que se les puede cambiar el sexo y que han crecido en un 4000% en los Estados Unidos si los comparamos con la década anterior. Eso no es biopolítica. No es biopolítica cuando se utiliza el aborto para disminuir natalidad. No es biopolítica el informe Kissinger. No es biopolítica el informe Rockefeller. Qué curioso que los filósofos de la biopolítica jamás hablan de esto. Entonces, claro, sí. A mí esas son cosas que me gustan mucho hacer. O por ejemplo, yo también tuve formación filosófica, política con los discípulos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Son filósofos políticos contemporáneos, cultores del socialismo del siglo XXI, y donde a ellos han seguido la línea de Antonio Gramsci. Exactamente, y ellos han llegado a teorizar la estrategia del socialismo para el siglo XXI como un esfuerzo por hegemonizar una diversidad de sectores, entre comillas, oprimidos, y que había que irlos construyendo con el discurso. Entonces, claro, yo tomo, o sea, soy fundamentalmente, creo que, o sea, me siento cómodo con el realismo filosófico, pero no puedo decir que soy un tomista, porque para ser tomista yo tendría que tener una formación sistemática en eso. Yo tengo formación en distintas corrientes, pero sobre todo más modernas y más contemporáneas. Pero es metafísico, Agustín Laje. Sí, sin dudas. Es que creo que no se puede no serlo. Fíjate, creo que es mentira que no se puede ser metafísico. Fui a un café filosófico aquí en la UNACH, precisamente. Sí. A mí me impresionó, precisamente uno de los intelectuales de allá, diciendo es necesario la muerte de la metafísica. No podemos tener metafísica. Sí. Hay que matar, hay que acabar. Me impresionó. Sí, a mí me impresiona porque entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Sin metafísica no hay filosofía. Es decir, sí, ¿qué hay? O sea, ¿cuál es la reflexión de la filosofía? ¿De dónde partimos? No sé, a mí me parece que ese odio a la metafísica es un odio a la realidad, en definitiva. Ellos entienden que la metafísica viene a coronar la realidad, y ellos son revolucionarios. O sea, ellos apuestan a la idea de que todo debe ser hecho por el hombre y aquello que no ha sido hecho por el hombre pues tiene que ser destruido. Y cuando hablamos de metafísica nos estamos refiriendo a reflexiones que van allá, mucho más allá de la acción humana. Sí, exactamente, que trascienden la materialidad. Trascienden la materialidad y trascienden lo que nosotros mismos podemos operar en el mundo. A propósito de eso, en una de las clases que teníamos, fíjate, Agustín, se ha dado mucho el fenómeno de que a veces uno es liberal en lo económico, conservador en lo moral. Sí. ¿Es posible conciliar eso o hay un desfase? Yo creo que sí, porque ser liberal en lo económico, ¿qué significa? Significa que apuntalás el principio del respeto irrestricto de la propiedad privada, significa que apostás por la libertad de comercio, que apostás por el libre emprendimiento. Ahora, claro, ¿en qué sentido podría ser contrario a una moral conservadora? Bueno, que ese libre emprendimiento se interprete, por ejemplo, como la libertad para vender tus órganos, por ejemplo. Una libertad absoluta. Absoluta, exacto. Ahí habría, en principio, un problema. O, por ejemplo, no sé, la libertad para
generar un comercio de pedofilia. Claro. Pero ¿qué pasa? Eso, en todo caso, sería una corriente que demanda libertad económica, pero es una corriente muy particular. No digo la de la pedofilia, pero sí, por ejemplo, la de la venta de órganos, que son los ANCAP, así como se llaman, los anarcocapitalistas. Sí. Entonces, ahora, dentro del liberalismo económico hay muchos matices. Por ejemplo, otro austríaco, ya que recién me preguntabas cuáles eran mis influencias filosóficas. Sí, filosofía social, yo he seguido mucho la escuela austríaca. A Hayek sobre todo. Hayek. Sí. ¿Es hayekiano? Sí, a ver, en temas de filosofía social me gusta mucho porque yo creo que logra hacer eso, combinar, digamos así, combinar aspectos de la filosofía conservadora con realidades de un sistema de libertades individuales. Él a lo que apuesta es los órdenes espontáneos, a que en un orden espontáneo no tiene por qué haber una autoridad estatal que esté digitando qué es lo que tiene ahí que pasar. El orden espontáneo vos podés pensar en el mercado, pero también podés pensar en el lenguaje, también podés pensar en la familia, todas esas instituciones que sin una autoridad planificadora toman su propia forma y funcionan bien. Vos fíjate, nuestro lenguaje funciona bien, tiene que venir una reflexión racionalista, deconstructiva, externa al propio lenguaje, a decirnos que ese lenguaje funciona mal y que la política lo tiene que rediseñar. O por ejemplo, las familias, tiene que venir la planificación política a tratar de generar la idea de que existen muchas familias, muchos tipos de familias y que además en muchos casos estamos todos obligados a financiarlas con nuestros impuestos. Entonces, Hayek yo creo que concilia esos dos principios, por más que él dice no soy conservador, sus bases filosóficas en gran parte están en Edmund Burke, que fue el padre de la filosofía conservadora. Entonces, para no irme de tema, sí, a ver, si yo quiero un principio de libertad económica extremado en el sentido de puedo comerciar, como te digo, hasta mis propios órganos, y ahí sí vas a tener un problema con una moral conservadora. Una moral conservadora diría, no, hay que conservar también el principio de dignidad. Y el principio de dignidad sugiere que la vida humana tiene valor absoluto. Incluso lo podemos poner con filosofía moderna en términos de Kant, ¿no? O sea, tratar al hombre siempre como fin y nunca como medio. Y bueno, claro, si el tipo tiene que estar vendiendo sus órganos para sobrevivir, pues entonces es que no está siendo tratado como fin en sí mismo, está siendo tratado como medio. Entonces, claro, hay muchos grados de esto de la libertad económica y por ejemplo Hayek incluso acepta la intervención del Estado para ayudar a personas que están en una situación muy mala. Decía que es el principio de subsidiariedad. De subsidiariedad, así es. Claro, entonces vos sabés cómo ahí ya, mira, sí, podemos combinar estas cosas. Sí. Lo que pasa con el tema de la libertad económica son dos aspectos. Uno es moral. Y yo creo que hay una moralidad en el sistema de libre comercio, y es que es una forma en la que nosotros nos podemos tratar sin agredirnos físicamente, sin utilizar la coerción. El comercio existe porque vos tenés algo que yo valoro más de aquello que yo tengo, por lo cual te lo quiero intercambiar. Ahora, la alternativa a esa relación, hay dos tipos de alternativas. Una es el uso de la fuerza. Bueno, vamos a medirnos en la fuerza, pues yo quiero robarte tu artículo, lo que yo quiero que vos tenés, yo lo quiero, o sea, yo puedo tener con vos tres tipos de intercambios. Un intercambio coercitivo, vamos a batirnos en un duelo, la ley del más fuerte, exacto. Un segundo tipo de intercambio que es el comercial, bueno, en nuestro propio interés vamos a intercambiar porque vos querés más lo mío y yo quiero más lo tuyo. ¿Okay? Ahí hay una evolución moral sin lugar a dudas. Y eso es lo que yo apuntaba recién. Y después hay un tercer tipo de intercambio, que es el comunitario. Ahora, el comunitario, que está basado en un tipo de solidaridad orgánica muy fuerte, solamente tiene lugar en grupos muy concretos, muy reducidos y unidos por un tipo de vínculo que no es económico. Por ejemplo, somos de la misma familia,
y quebraste con tu negocio. Yo te voy a ayudar. Pero okay, no te ayudo. Exacto, pero no te ayudo porque vos seas un anónimo, sos mi vecino, no, es porque somos hermanos. O somos de la misma iglesia. Te voy a ayudar porque somos hermanos en fe. Esta solidaridad comunitaria en la sociedad moderna es lo que falta, porque la sociedad moderna es una estructura atomizada, donde esas viejas lealtades cada vez han ido perdiendo más peso, pero todavía subsisten. ¿En dónde? En la familia, en las iglesias y en algunos grupos reducidos de la sociedad, ¿no? Entonces, el libre comercio es una mejora moral en el tipo de relacionamiento que nosotros podemos tener respecto del uso de la fuerza, sobre todo para anónimos. Yo no puedo pretender que un anónimo tenga ese acto de filantropía con un anónimo. No, los actos de solidaridad de ese tipo se dan en marcos donde la gente se conoce cara a cara y donde sus vínculos son muy fuertes. Para todo lo demás, libre comercio. Acabas de iluminarme bastante bien, porque yo iba a hacer otra pregunta acerca de la justicia social, pero en clave de doctrina social de la iglesia. Okay. Porque a veces cuando se habla de justicia social hoy día, se interpreta de muchas formas y muchas veces es como tener cierta, tener como cierto alejamiento con eso, ¿no? Incluso se ha criticado la cuestión de la justicia social. Pero entonces, si se entiende la justicia social como lo acabas de decir, no tiene ningún problema con el pensamiento liberal. Mira, vamos a ver. Lo que ocurre es que los liberales contemporáneos sí han atacado la justicia social como concepto, porque lo han entendido como muy flotante. Muy modernista. No, como muy indeterminado. Muy indeterminado. Entonces, claro, Hayek, por ejemplo, en su último libro, llamó La fatal arrogancia, él habla de la justicia social como una cosa que nunca está bien determinada. ¿Qué significa la justicia social? ¿Significa una justicia distributiva? Bueno, entonces llamémosle justicia distributiva como le llamaban los antiguos, por ejemplo. Okay. O sea, eso diría yo, esto no lo dice Hayek. Digo, ¿qué es la justicia social? Además, toda justicia social. La misma noción de justicia implica que haya una relación social. ¿No es redundante hablar de justicia social? Yo creo que ha sido ese término, a mí no me gusta, por eso mismo. A mí me gustan las palabras como son claras. Justicia retributiva, justicia distributiva. Mucho más simple. ¿Qué es la retribución? Bueno, es que si vos violentaste un contrato, estás siendo injusto porque te comprometiste a retribuirme a mí de tal manera. Vamos a un juez y el juez resuelve este caso volviendo a una situación justa para los dos. Por ejemplo, me vas a tener que indemnizar. ¿Para qué? Para reparar un daño, para retribuir aquello que me quitaste, dar a cada uno lo suyo. Pero fíjate, ese dar a cada uno lo suyo, que es la definición más abstracta pero más universal de la justicia, admite esos dos tipos de justicia. Dar a cada uno lo suyo, pero ¿qué es aquello que es de cada quien? Sería la pregunta. ¿Qué es aquello que es tuyo y qué es aquello que es mío? Bueno, y ahí aparece la idea de la propiedad privada. Bueno, quizás que lo que vos ganaste con tu esfuerzo sea tuyo y lo que yo gané con mi esfuerzo sea mío. Si esto es así, un principio de justicia sería respetar la propiedad privada, pero ocurre que vos me robaste mi propiedad. Por lo tanto, la justicia retributiva es que vos me retribuyas la propiedad que vos me dio. Pero si yo digo por otro lado, bueno, por ejemplo, vos tenés un papá que ha tenido mucho dinero y vos has heredado mucho dinero y nunca has tenido ni que trabajar y has vivido tu vida holgazaneando como un perezoso por todo el dinero que vos recibiste de tu padre, y yo en cambio siempre fui pobre, pero más o menos intenté poner un kiosquito para vender no sé qué cosa que hacía, pero además quebré. Ahí vendría alguien a decir, bueno, ahí hace falta justicia distributiva. Yo no te robé nada a vos, pero vos tenés demasiado mucho, perdón la expresión, pero vamos a ponerlo así, demasiado mucho y yo tengo demasiado poco. Demasiado poco. Entonces, claro, ahora, eso es lo que llaman justicia social, pero la otra también es social. De hecho, sí, la justicia, digamos, sin una relación social no puede haber una injusticia retributiva. Por lo tanto, es un término que a mí personalmente no me gusta. Me gusta más decir justicia distributiva. Ahora bien, la justicia distributiva es... el punto es, ¿y dónde está el límite? ¿A
quién vamos a distribuirle? ¿Vamos a distribuirle a mí porque, bueno, no sé, puse un negocio y quebré? ¿Eso es suficiente para que a mí se me distribuya? No, lo que a mí hay que darme es más oportunidades para que yo pueda volver a emprender en otro tipo de negocio donde sí me vaya bien. Porque en el momento en que a mí, con el cuento de la justicia distributiva, me empiecen a dar lo que es tuyo, y bueno, yo me voy a empezar a acostumbrar a vivir sin trabajar. Y eso es lo que empieza a pasar en nuestros países, que en el nombre de la justicia social se generan masas clientelares que no saben lo que es trabajar, no conocen el concepto de responsabilidad individual porque viven de los demás. Entonces, la justicia llamada distributiva debe tener un límite y deben ser límites muy concretos. Un discapacitado, una persona que realmente pasa hambre, una persona que no puede mantener su vida, y además debería ser ayudas con el objeto de sacar a esa persona de esa situación y dotarla de responsabilidad individual. ¿Me recordaste a John Rawls en eso? Bueno, sí, es que ahí tenés otro caso. Yo no soy rawlsiano, pero Rawls tiene un punto. Él es el filósofo de los socialdemócratas, pero es liberal. Él dice, vamos a buscar el escenario donde haya una máxima compatibilidad entre la libertad individual y una situación de justicia que determinemos cada uno de nosotros bajo el velo de la ignorancia. Ya ese tipo de jueguitos filosóficos... Yo hice mi tesis en Rawls y eso le critiqué. ¿Ah, sí? Bueno, ya ese tipo de juego filosófico donde yo me tengo que simular en una situación abstracta, no existe tal cosa como el hombre abstracto. Sí, ese es un problema. Es por el tiempo, perdón. Está buenísimo. Ahora la continuemos en la comida, ahora que rato, porque está buenísimo, me encantó. Nada más para terminar, Agustín, ¿qué le dirías a la juventud chiapaneca, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo? ¿Qué le dirías para seguir llevando a cabo la batalla cultural en Chiapas específicamente? Bueno, miren, acá tienen que aprovechar que tienen mucha juventud que está despertando. El paso siguiente es formarse a conciencia. Todo el mundo puede hacerlo. Hay un gran mito, estos dos tipos acá saben tanto porque son genios. Vino Dios con una varita mágica y los tocó y por eso saben. No, es que hemos dedicado muchas horas, en lugar de estar jugando el PlayStation, nos hemos puesto a leer un libro. En lugar de estar mirando 4 capítulos de Netflix por día, nos hemos puesto a mirar una conferencia, ¿no? Entonces, cuando yo me formo, cuando yo empiezo a entender la realidad, empiezo a estudiar y empiezo a empoderarme. Esa palabra jamás me gustó, pero creo que acá vale. Es que es muy zurda. Sí. Me empodero, pero ¿cómo? A través de mi propia educación, y empiezo a darme cuenta que ya no tengo miedo a hablar. Antes tenía miedo a hablar, ahora ya no tengo miedo. ¿Sabes por qué no tengo miedo? Pues ya sé qué decir. Ese es el punto. La gente que tiene miedo a hablar lo tiene legítimamente, pero es porque tiene miedo a no saber qué decir. O esas personas se forman y empiezan a saber qué decir. Entonces, mi mensaje es: apuesten a su propia educación. No piensen que los van a educar en los colegios. No piensen ni siquiera que necesariamente van a salir bien educados en las universidades. La gente hoy va a la universidad para tener una salida laboral. El resto, la verdad es que en general no les importa más nada. Entonces, comprométanse como autodidactas a formarse por ustedes, por sus familias y por su sociedad. Porque quien se forma empieza a generar mucho impacto en todo el círculo, ¿sí?, más próximo, incluso más latente también. Entonces, ese es el mensaje. Apuesten, porque hay muchas cosas en juego. Se está aniquilando a los seres humanos por nacer en todas partes. Se está atacando a las familias, se está atacando las libertades, no solamente las de mercado, que es la que recién hablábamos. Y ese es un punto. Muchas veces muchos liberales económicos reducen todo su asunto a la libertad económica, pero hoy la libertad está siendo atacada en la academia, la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la libertad de los padres de familia para educar a sus hijos. Hay en todos los frentes ataques contra la libertad, entonces vamos a defender, sí, la libertad económica es una también, pero todo lo demás también. Así que bueno, esa es la invitación, a ser parte de la batalla cultural, y la batalla cultural no es una batalla de armas, es una batalla de argumentos. Para tener argumentos hay que dedicarse a ellos. Excelente. Pues Agustín Laje con nosotros, por el tiempo ya no pudimos más, pero ojalá haya una segunda oportunidad, al menos de manera digital, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos en la próxima.